pero me di cuenta que tenía corazón de pollo y que se ganaba bien poquito, que me iba a morir de hambre. Pero yo creo que ahorita ya no se recibe tanta gente así, porque dirías tú, estaba en las descentralizado, ahora lo volvieron a centralizar. Aumentar el comercio exterior de Jalisco, ¿no? O sea, mueve la balanza comercial, a ver si te alcanza el sexenio. ¿Cómo lo vivías? ¿Qué era lo que hacía? ¿Cuáles eran tus principales funciones para apoyar a los exportadores y a los contribuyentes? Porque las personas no leemos y hay filtros jurídicos y hay cosas inamovibles que se tienen que calificar sí o sí. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Tengas que importar y exportar. Todo lo que pasa aquí se comenta. Tengas que importar lo que lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Hola comunidad aduanera, bienvenidos a un podcast más, a un episodio más de Aduanetas, el mejor podcast que van a encontrar en todos lados. Muchos nos van a querer imitar, Pero jamás nos podrán igualar. Jamás van a poder. Hoy estamos, como se dice coloquialmente, bien volados, Sandra. ¿Por qué? Porque estuvimos esperando este momento para poder tener la presencia de nuestra querida amiga Claudia aquí. Y a mí me emociona bastante cuando viene una mujer, porque sabemos que cuando vienen las mujeres hay netas. A ver, sí, obviamente, pero ¿dónde dejamos la equidad y la inclusión? Los hombres también. Llevamos entrevistados 3 nada más. Porque sí, la mayoría de las mujeres son las que vienen a aduanetas. Pero un gusto, Claudia, tenerte por fin en este podcast. No, hombre, yo Bienvenida. encantada ya por fin de estar en este espacio tan famoso. Pensé que iba a decir hasta que se nos hizo, Manuelito. Sí. Pero antes de entrar en materia con los chismes que pican y extienden, vamos a empezar a invitar a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Y dónde estamos, Vladimir? Estamos en Spotify si nos quieren escuchar en lo que les toca el tráfico de cualquier ciudad o país que nos escuchen. Yo, por ejemplo, lo escucho siempre por Avenida López Mateo Sur, que es por donde me muevo más. En YouTube, si nos quieren ver con los outfits que traemos aquí, bien formales, semiformales, casuales. Estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast, estamos también en Shorts, en TikTok, en Instagram y en todos lados. Y donde no nos encuentren, avisen para que el productor se ponga a chambear. Y nos suban para que nos sigan explotando nuestra imagen. Totalmente. Ya hay que monetizar, Sí, tú. reprodúzcalo varias veces. Play. Y Mientras hacen la limpieza, mientras lavan los trastes, reproduzcan aduanetas para monetizar. Sí. ¿Sabes qué me gusta a mí mucho, Sandra? Cuando me meto a los videos de YouTube, y a todos, y ver los comentarios de la gente. Me gusta que te mandan saludos de Laredo, mis amigos de Juárez también mandan saludos, gente de Guadalajara. Eso me gusta mucho, Queremos que la gente ver comente. más comentarios de personas que no conozcamos. Por favor. Admiradores también. Sí, puede ser también. De todo, Clau. Oye, Clau, ¿cómo estás? Muy feliz. ¿Contenta? Y aquí con ustedes más. Gracias. Hace mucho no nos veíamos. Sí. Pero igual, Sandra y yo te conocemos. Lo que quisiéramos saber es que la gente sepa quién es Claudia Villarroel. Muy bien. Ay, qué miedo. Sí, con el gusto. Aquí, ¿Con el gusto? sin tapujos. Claro que sí. Excelente. Bueno, estamos, como te dijimos, bien emocionados. Y para que la gente sepa, los que nos ven en las redes sociales, quién es Claudia, algo interesante y bastante general. Claudia es una licenciada en Comercio Internacional que ha tenido diferentes, digamos, diplomados, que ha tenido diferentes, una maestría también. Pero algo interesante es que tú empezaste en la industria, digamos, empresas que importan y exportan, digamos que fuera del gobierno. Pero mucha gente te relaciona por tu etapa en la parte gubernamental. Estuviste en la Secretaría de Economía varios años y yo te empecé a conocer ya como directora de Comercio Exterior del Gobierno de Jalisco, con el Galardón Jalisco de la Exportación, el Hub Logístico, etc. Entonces, como te podrás ver, hay mucha información sobre Claudia Villarroel. Si yo dijera, ¿quién es Claudia Villarroel? Aparte de esto, ¿qué dirías? Pues te diría que soy una mujer que ama lo que hace. Ante todo, soy una mamá, soy una hija y soy una persona comprometida con la sociedad en donde me muevo, enamoradaza del comercio exterior, abogada por segunda profesión y que lo hice para complementar esto que hago, pero sobre todo creo que una persona que ama servir.
en donde sea que me encuentre, privada o pública, me gusta mucho. El compartir, el transmitir, el aprender. Soy una apasionada de seguir siempre estudiando. Me la paso estudiando cosas todo el tiempo. Y creo que esa es la manera más bonita de trascender, ¿no? De ser creativo y de estar, pues, vivo en toda la extensión de la palabra. ¿Y qué fue lo que te llevó a este mundo del comercio exterior? Pues yo estaba, la verdad, muy envidiosa de esas personas que tienen una vocación tan clara. Y yo decía, Dios mío, no, estaba en la prepa ya en ese bonito momento donde tienes que elegir qué vas a hacer del resto de tu vida. Y la verdad, la neta, yo quería ser trabajadora social. Siempre me ha gustado apoyar, tengo una doble vida, en donde siempre estoy trabajando en albergues y en obras. Y entonces yo quería hacer eso, pero me di cuenta que tenía corazón de pollo y que se ganaba bien poquito, que me iba a morir de hambre. Entonces dije, bueno, eso lo voy a hacer como algo paralelo. Y soy buena para la administración, soy buena como para las relaciones y me encanta el mundo y me encantan las leyes. Me encanta viajar también, como Sandra. Me gustaba, en ese tiempo no me gustaba tantísimo, pero yo decía, pues, ¿qué será? Y empezaba la carrera de comercio internacional. Yo me iba mucho sobre mercadotecnia o leyes y en eso se venía, en aquellos años, empezaba el Tratado de Libre Comercio, el famoso TLCAN, que fue su primer... Sacaron cuentas todos. No niego mi edad, muchachos, soy muy feliz, 51 años. Entonces yo dije, esa carrera tiene un poquito de todo. Tiene leyes, tiene mercadotecnia, tiene contacto con la gente, con el mundo, comercio. Eso me gusta. Y me metí a comercio internacional, primera generación de la institución en donde estudié esa carrera. Y la verdad es que no me arrepentí. Fui inmensamente feliz y efectivamente mis inicios fueron en una empresa, trabajaba, era un departamentito acondicionado esa oficina y entonces a mí me tocó primero estar como en la entrada del depa, luego en la cocina del depa y luego en el patio del depa que te echaron porque íbamos creciendo. Y eso a mí nunca me importaba porque yo era tan feliz de estar viendo pedimentos y acomodando cosas y en la más pura y básica inducción al comercio internacional. Trabajé en una empresa que vendía químicos, era una empresa norteamericana y bueno, tuve esa gran dicha de crecer junto con mis compañeros en México y fue una experiencia maravillosa para mí. Era una apasionada del tráfico, de la logística. Yo veía un poquito de todo, veía tráfico, logística, veía cumplimiento del programa de fomento, que en ese tiempo era un programa muy raro que se llamaba Resime, que después fue un IMEX Servicios, ¿no? Pero me enamoré completamente del mundo del comercio exterior y desde ahí no paré. Estuve más o menos unos, que serían como 8 años en iniciativa privada y después se da la oportunidad de ingresar a la función pública. Estuviste 8 años en la industria privada Sí. y luego brincaste a la parte pública hasta... Les voy a contar algo bien triste. Ya hasta pensé que tenía muy mala Saquen suerte. los pañuelos. Porque A ver, resulta pañuelos. que yo vine enamorada de mi primer trabajo. No, hombre, ya era gerente nacional y muchas branches en México y toda la cosa. Y que quiebra la empresa. Los amigos güeros, la de químicos, sí, tenían una división de petróleo y una de químicos. Y no es broma. Por implementar un sistema, un ERP, de una forma inadecuada, tronó la empresa, se declaró en capítulo 11, resguardaron la petrolera y sacrificaron la de químicos. Y entonces, aunque éramos súper redituables en México, pues pelo gallo, ¿no? Entonces me quedé sin chamba. Y bien triste, pues bueno, me voy a otra empresa que era una Pitex, que estaba cerrando como Pitex, la había comprado Flextronics, y a mí me tocaba cerrar el Pitex y arrancar Maquila, que era cuando iba empezando el programa nuevo. Y bueno, pues nos tardamos 2 años en cerrar, arrancar el IMEX nuevo, traernos máquinas de todo el mundo. Me acuerdo de una línea de tratamiento de aguas de $1 millón. Bueno, ya sabes, ¿no? 2 años, por fin ya íbamos a operar como Dios manda y que deciden cerrar la empresa.
Y yo dije, no caray. puede ser, me van Estoy a... bien salada. Estoy Ya nadie bien te quería contratar salada. O sea, después. yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy al gobierno? Ahí no cierran. Y que me voy a Secretaría de Economía. ¿Y qué creen? Bueno, pero muchos años después. Sí, ya lo sé, ya lo más es broma, pero no, verídico. Estaba tan triste, dije, no, yo no puedo con esto, o sea, no puedo estar creando y se vuelve tu casa, se vuelve tu Totalmente. Y la familia ilusión de laboral. empezar a ver la primera pieza salir de la Crearlo. fábrica. Era su bebé, ¿Sabes lo la que es parte que te image. dijeran? Esa planta de tratamiento que te trajiste del $1,000,000, necesitamos que la tires. ¿Cómo? Sí, tírala. Hay que cambiarle de A régimen ver, hay primero. que vendérsela a alguien, hay que pasarla por virtual, o sea, Sí, tírala. sí, pero el inventario estaba ahí Sí, pues temporal. es que a lo mejor Había salía más cosas- barato tirarla que... Yo no podía con eso, ¿no? Yo decía, no, ya necesito un break porque estas maquiladoras me van a matar a mí. Y entonces se da la oportunidad, alguna vez dije, si trabajar en el gobierno, hay 3 lugares que me encantan, ¿no? Que era ProMéxico, bueno, Bancomex lo que era ProMéxico, Bancomex. era el área de comercio exterior de Secretaría de Economía, cuando Secretaría de Economía era wow, y Haltrade, ¿no? Que era el Jalisco. Instituto de Promoción al Comercio Exterior del Estado. Eran como las 3 cosas que me encantaban. Y entonces, pues que me dicen que había una oportunidad en Secretaría de Economía para una jefatura. Yo dije, pues está bien, voy con el delegado, me entrevisto y no te quiero en la jefatura, te quiero en la dirección. Ah, Así, o sea, check, un deseo cumplido, no, gracias, Chuyito. Y entonces fui muy feliz 10 años. Me tocaron los grandes cambios de Secretaría de Economía cuando llega el PAN. No tengo partido, pero sí tengo que ser muy honesta. Las grandes transformaciones de Secretaría de Economía se consolidaron en los gobiernos panistas. Entonces, automatización, modernización de los decretos, ley de transparencia, ISO, contrato con el cliente, o sea, una serie de cosas, descentralización de trámites, especialización de las funciones. Para mí era un reto y un placer, después de haber estado como usuaria y entender las necesidades de las empresas, poder hacer algo para mejorar la operación de las empresas, ¿no? Entonces, pasamos de ser un punto rojo en clima laboral a ser una delegación estrella, pues 99%, del 97 al 99% de cumplimiento de contrato con el cliente. Hicimos grandes cosas. Y aparte Arrancamos era ventanilla única. ventanilla única. Que aparte, Clau, en esa época Guadalajara ya estaba, tú que estabas en esa delegación, creciendo bastante en la industria, como el Silicon Valley famoso, todas las electrónicas, todas las empresas que ya conocemos, pero esa transformación se daba en todo el país, o tú veías que en Jalisco era mucho más fuerte. Sí se notaba algún dinamismo, por ejemplo, las que siempre estábamos como en el top 5, obviamente el Metropolitana, que es Ciudad de México, CDMX. Monterrey, Jalisco, Puebla, empezaba a pintar, bueno, pues obviamente lo que es Tijuana, Mexicali Las eran fronteras. importantes. Querétaro empezaba medio a pintar en el escenario. Y bueno, pues había delegaciones, había estados que tenían bien poquititos trámites. O sea, la verdad es que sí se notaba mucha diferencia. Ya ni te hablo de muchas partes del sur que no tenían como esa presencia de la tramitología y de la inercia de lo que era la industria y el comercio exterior. La verdad sí era muy notorio. Y bueno, pues nosotros competíamos contra Monterrey y la Metropolitana, ¿no? Metropolitana, Era las con 3 quienes nos ciudades medíamos grandes. siempre en esto, en una sana competencia, era muy bonito. Fueron tiempos muy, muy buenos para las empresas en términos del apoyo que les daba su gobierno federal. Y me tocó esa gran bendición de trabajar casi 11 años ahí. Estuve con 3 presidentes, estuve hasta que regresó el PRI. O sea, con Calderón, Fox. Estuve con Fox, con Calderón y Peña Nieto un cachito. Y ahí regresaron situaciones, costumbres que no iban conmigo. Y decidí que ya no era mi espacio ahí. Decidí que tenía que moverme a otro lado. Y bueno, pues amando muchísimo lo que hacía y al equipo de trabajo que se volvió mi familia, elegí regresar a la iniciativa privada. Oye, y ahorita antes de brincarnos esa parte, yo me puse a hacer cuentas con toda tu planeación. Yo empecé a trabajar en una firma de consultoría, y ahorita que se hace economía, en el 2008.
que tiene que ser en la época de Calderón, creo, Sí, cuando ¿no? fue el Sí. decreto de facilidades aduaneras. Exacto, entonces yo me acuerdo, a ver, yo hablo de un chavo de 23 años que iba de una firma a hacer trámites de Prossec, IMEC, reglas octava. Era cuando los certificados de origen duros tenías que ir a economía a que ahí te los imprimieran y te con los... el famosísimo papel seguridad Claro, que y- estaba resguardado en caja de seguridad. Totalmente, pero yo me acuerdo que yo era un chavito, insisto, iba y me trataban súper bien en Ciudad Juárez. Yo empecé en Ciudad Juárez. Entonces me trataban, me acuerdo de Angélica García, la mera mera se llamaba Marta Mesina. Súper buena ¿Qué pasa? onda, Marta Mesina, te ¿Qué pasa? recibía, no importaba quién eras. Era como ir a economía, para mí era como ir a saludar compas. Era pero en el buen sentido, porque era de que, a ver, ¿qué trámite traes? No, tienes mal. Te revisaban los trámites. Había mucho fomento a que las empresas que importaban y especialmente que exportaran, trabajaran bien e hicieran las cosas bien. Hace muchos años yo no voy a una Secretaría de Economía. La verdad es que yo hace mucho que lo hago. Pero yo creo que ahorita ya no se recibe tanta gente así, porque dirías tú, estaba en las descentralizado. Ahora lo volvieron a centralizar, ¿correcto? Sí, a la llegada del gobierno de Andrés Manuel hicieron una centralización, pues podríamos decir que paulatina, y al día de hoy prácticamente pues ya hay muy poquitas oficinas abiertas que tienen realmente oficialidad de partes. Éramos 51, 52 representaciones a nivel nacional y pues quedaron reducidas a nada. La verdad es que se vivió algo muy terrible dentro del esquema, fuera de ser funcionaria, ahora ya como usuaria. Fue una situación muy lamentable la que se dio a la llegada de la 4T y creo que se perdió un acervo muy importante de gente que era experta en tramitología, que dio su vida trabajando cupos, certificación de origen, programas de fomento como el de Pitex, Maquila y maquiladora, IMEX. ¿no? Es una pena, mucha gente salió y bueno, pues eso fue una carga económica y una carga burocrática que se descansó nuevamente en las empresas y una ineficiencia fuerte, no porque la gente que está en la secretaría no tenga la capacidad, sino porque no tienen las horas sombra necesarias. Es muy poquita la Las gente manos. para los miles de trámites que al día de hoy se necesitan. Entonces, bueno, ese es un tema que la verdad me duele, sí me duele porque siempre voy a querer mucho esa secretaría y le entregamos todo el equipo que formamos parte y que todavía sigue ahí, le entregamos pues alma, corazón y vida, ¿no? Y sí es una tristeza que la desmantelaran así. ¿Y tú brincaste de economía a gobierno, a Jalisco? No, yo me No, regresé a la te iniciativa regresaste. privada. A ver, sí. cuéntanos. Eso nunca lo cuento más que a la gente muy cercana. A ver, aquí. No Tenía hay nadie la- más que nosotros tres. No hay Sí. nadie alrededor. Tenía la bonita opción de irme a una firma del mundo mundial, así de esas muy De las Big pomadosas, Four. de las Big Four, o irme a una escuela que tenía algunos planteles a nivel nacional que trabajaba con público principalmente de base de la pirámide, a empezar a trabajar emprendimiento desde las aulas, a formalizar una incubación de empresas para poderle dar oportunidad a chavos que normalmente no tienen acceso a una escuela privada o a cierta oportunidad laboral, darle una opción distinta, ¿no? No te toca ser tramitador si no quieres, puedes tener tu propio negocio de comercio exterior, ¿no? Aquí hay la opción, o sea, se vale hacer lo que quieras hacer, es muy honroso que tú seas un ejecutivo o un colaborador, pero si tú traes la intención o la ilusión de tener tu propia empresa, tu propio emprendimiento, pues aquí hay una opción, ¿no? Entonces, pues como todo en la vida me movió el corazón y dije, no me importan los miles y acá lo internacional, me voy a trabajar con los muchachos. Por vocación. Vamos Claro, a vocación. insertar esa semilla y creamos la primera incubadora con vocacionamiento internacional. Fue una etapa muy bonita de mi vida en lo personal. Fue una etapa muy terrible en lo profesional. Viví cosas de mujer casos de la vida real. De la Rosa de Guadalupe De la ahora. Rosa de Guadalupe no, porque ahí no estaba la Virgen para nada. No. La verdad Buen es punto. que... Nunca se apareció la flor. Sí, El airecito. pero no me arrepiento. La verdad es que creo que siempre he hecho las cosas convencida de lo que busco y aunque no salga como uno quisiera, siempre traes un aprendizaje y un crecimiento, ¿no? Entonces, de esa experiencia que no terminó muy bien, me moví a un soft landing de una empresa italiana que venía a instalarse a México y bueno, pues con la abogada que llevo dentro también, pues ayudé
de todo, desde el concurso de la construcción de la planta, desde pedir al gobierno del estado el apoyo para el terreno cuando antes daban terrenos, aventarme cosas que no me imaginé, bueno, contratos para las compras del acero, cosas que no me imaginé que iba a vivir. Y fue la mayor aventura de mi vida, junto a una mujer que era la dueña de la empresa, una italiana, la verdad, una mujer impresionante, brillante, valiente, y vivió una aventura maravillosa. La empresa existe, se llama Marquesi, está en Acatlán de Juárez, ahí es mi bebé, mi pequeño bebé. ¿A qué se dedica, perdón? Hacen inyección de aluminio y algunos metales, sí, para industrias como telecomunicaciones, electrónica, eléctrica, aeroespacial, Todo. Sí, está muy padre la empresa. Y bueno, fue una gran experiencia. De ahí ya me tocaba irme a vivir casi a Acatlán de Juárez. Y era muy complicado para mí porque pues tenía a mi hija relativamente todavía chiquita y luego yo tengo una obra de niños indígenas del otro lado del estado. Entonces para mí era muy complicado Acatlán de Juárez, Guadalajara y irme como para Colotlán. Entonces decidí no continuar en esa empresa. Me invitó nuevamente una firma Pomadosa y dije, creo que ahorita es momento de estar más cerca y de ya moverme. Me dolió no arrancar operaciones en esa empresa. La dejé ya, como dicen, lista para arrancar. Up and running. Pero como toda la vida hay que priorizar y pues mis afectos son lo que marca Y te mi fuiste agenda, a una muy inteligente. Me fui a una Pomadosa. Una muy inteligente. Y entonces fue muy loco porque ¿cómo vendes carísimo algo que toda la vida diste gratis? Sí, o sea, no gratis porque lo paga el impuesto de la gente, pero para mí era muy complicado ese mundo. Es que el conocimiento que adquiriste en la secretaría. Pero en ese sentido a mí me gustaría que nos compartieras, Claudia, porque a lo mejor mucha gente desconoce toda esta ardua labor que hacían estos entes gubernamentales. ¿Cómo lo vivías? ¿Qué era lo que hacía? ¿Cuáles eran tus principales funciones para apoyar a los exportadores y a los contribuyentes? Cuéntanos más acerca de eso. Había un área muy bonita que era el módulo de orientación al exportador y era como ese filtro, ese primer contacto que recogía las necesidades de la persona que llegaba y entonces la canalizaba a la dirección correspondiente. Si necesitaban recursos o alguna capacitación, pues a la de promoción. Si eran instrumentos o formación para comercio exterior o para operación, producción, pues la mandaban a mi área, que era servicios, se llamaba Dirección General de Servicios. Y entonces tú ahí le hacías el traje a la medida a la persona, la orientabas. Economía federal era muy limitada porque eran los instrumentos que tenemos y de ahí no se podía mover. Yo de repente hacía capacitaciones, hacíamos vinculaciones, pero no era tan sencillo porque la propia labor en sí era tan absorbente y tan grande. Nosotros no teníamos subdelegación, entonces agarrábamos todo lo del estado completo, ¿no? Y bueno, lo que más nos gustaba era orientar, capacitar, ayudar a que presentaran los trámites bien. Cuando yo llegué, el índice de bateo era pues casi de un 90%. Te das de cuenta que estaba diseñado el sistema para rechazarte los trámites. Entonces, cuando yo llegué, ¿cómo no? y con mucho respeto lo digo porque ahora todavía hay sobrevivientes de esa época, yo vi esa transformación, me costó mucho esa transformación y lo que yo les decía es, si tú supieras lo que sucede cuando niegas un trámite y a toda la gente que en cadena afectas, te aseguro que no, que lo pensarías, ¿no? Entonces, vivimos una transformación en donde pensé en esas personas, se capacitaron, se llevaron a las maquiladoras a que lo vivieran, a que vieran esas líneas de producción con tanta gente trabajando ahí que necesitaba su trabajo y que dependía de un programa, de una autorización, de un PECSIM, de un certificado de origen. Y fue una situación tan bonita porque el equipo reaccionó padrísimo, se volvieron totalmente todo lo contrario, facilitadores, expertos en lo que hacían, pero del cómo sí, y junto con Alfredo Guzmán, que estaba en la parte de la orientación al exportador, hicimos un equipazo y la verdad es que se le dio la vuelta a esa situación y te puedo decir con orgullo que fuimos número 1 a nivel nacional. Nos tocó situaciones tan padres, nosotros era caso raro
y lo mandaban a Guadalajara como para ver cómo lo resolveríamos, ¿no? Situaciones Eran casuísticas. Eran referencia, Éramos, claro. o éramos un apoyo para áreas centrales en poder sacar una casuística y normatividad. Un ejemplo, PROSEC no contemplaba manufacturas, ensambles, solo era manufactura. Nosotros, a través de unos casos muy importantes con juguetes que queríamos rescatar esa industria, defendimos el ensamble y lo que tenía que ver con la composición, el ensamble robusto le llamábamos, asumiendo las veces de un proceso productivo para poder ayudar a industrias completas, ¿no? A que no desaparecieran. Entonces vivimos cosas tan bonitas que marcaron pauta y normativa a nivel nacional. ¿Te refieres a un, digo, subensamble? Por ejemplo... Previo al ensamble final, es un digamos. caso de la vida real. Empresas de bicicletas que empezaron a traerse algunas partes del mundo, por no decir Asia, Por ¿verdad? no decir China. China, sí. Y entonces decían, mira, licenciada, si no hago esto y ensamblo, la verdad es que se muere la industria y cierro la empresa. Hago lo que puedo por conservar el proceso productivo y por conservar los empleos, pero sinceramente nos está comiendo el mundo y nos está comiendo Asia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para seguir existiendo como industria, para que el gobierno nos apoye con un programa como el PROSEC y combinar un poquito la importación y alcanzar esa competitividad? Bueno, pues estudios de costos, hacer estos billetes de materiales, trabajar junto con la industria, claro. Armar súper robusto el ensamble, defender puestos y pedazos de esa producción todavía en mercado nacional, en territorio nacional, y convencer a áreas centrales y Hacienda de que eso funcionara. Entonces, fueron épocas muy importantes en donde era un compromiso, de verdad, hacer este cambio o luchar para que áreas centrales y Hacienda nos permitiera ciertas cosas. Como eso te puedo poner muchos ejemplos, pero nos tocó trabajar mucho con industrias. Yo me acuerdo que nos hacían manifestaciones y nos tiraban la leche afuera, nos mataban a las vacas casi afuera, y me acuerdo que me decía un delegado, que en paz descanse, órale, te toca. Yo así una miniatura, y 29 años tenía cuando empecé allá en economía, y me decían, te toca, atiende a los manifestantes. A los ganaderos. A los lecheros, era porque se veían a los ellos agaveros. afectados, digamos, Claro, en sus procesos. todo lo que tenía que ver con el agave, con la leche, El con el huevo, claro, lo con local acá. el barzón, pues me tocaba ¿El a mí. barzón? O sea, en ese tiempo era como la vocera, ¿haz de cuenta? Y entonces a mí me aventaban esas situaciones y con esa angustia y esa tristeza de entender lo que estaban viviendo y de ser esa interlocutora entre lo que estaban viviendo y áreas centrales, ¿no? Entonces, fueron cosas muy padres que ahorita te las platico así, pero imagínate salir y ver en la calle la leche tirada cuando yo trabajaba en albergues, ¿no? Y yo decía, Claro, Dios mío, el ¿cómo uso. ayudamos y cómo hacemos que esto funcione? Me peleé muchas veces, me tenía fama de perrucha porque yo no aceptaba un no por ¿Tenías? respuesta. Total. Pasado. No aceptaba un no por respuesta. Yo decía, el que no se haya hecho no significa que no se pueda hacer. Con la ley en la mano podemos hacer algo, con la industria en colaboración. Y entonces trabajaba muy fuerte con México, cuando México tenía ese compromiso con una Lourdes Acuña, con una Rocío Ruiz, con gente maravillosa que cambió la industria de México, ¿no? Claro. Oye, ahorita que decías Pexim, a mí me remontaste a esa época de Marta Medicina. Permisos de importación y exportación, para quien no sepa. Claro. Para el tema de regla octava, teníamos que usar un disco, creo que lo he platicado acá, de 3.5, ir a economía a que te cargaran el Pexicap. Era horrible el proceso, era horrible, porque aparte los discos de 3.5 se golpeaban y perdían la información. Luego cuando te ibas tú con ese software que te instalaba economía a tu computadora, a tu oficina, porque no había ¿Y si laptops. se trababa? Claro, y entonces tenías que volver o volvías y te decían, marca error. Entonces tenías que ir al Home Depot en Juárez en aquel tiempo a comprar más discos. Ay, sí, yo no y me era la acordaba de época de que ya estaban empezando a desaparecer los discos, los disquetes. Entonces era todo un Como ahora que tema. todavía te piden que lleves tu USB al SAT, ¿no? Al Y dices, SAT. ya, cada día encuentras menos USBs. Ya, pues es que ya, no, y aparte No, entonces, no la se nube. usan, ya no se, ya, exacto, todo ya es en la nube.
Oye, Clau, entonces tú en esa época de tanto proceso en economía, tantas iniciativas que te tocó, digamos, que impulsar, tantas veces que te defendiste. Pues no me defendí yo, defendía Defendía a a, los a los sectores, a Por las eso, empresas. claro, defender al sector, pero tú irte a poner así frente de los ganaderos también era como diciendo, a ver, ¿qué hago para que también tú no me amenaces a mí tú como mujer, tú como ser humano, digamos, en general? ¿Hubo alguna vez que tú que pensaras, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Había un programa también, no sé si todavía está en televisión local, con que se llamaba Foro al Tanto, que era una mesa redonda, cuando era así como un foro como en Como Denise Merker. Ajá, en donde tocaban un tema no sé si era los sábados, y había expertos en materia así como multidisciplinario que tenían que discutir ese tema, controversial siempre. Ay, no, pues yo era diario la silla caliente, Y vamos tú a decías, péguenle a la en caso abuelita. de mentada, uso madre prestada. Oye, y ponían tu foto ahí también y todo. No, no inventes. Yo decía, Dios mío de mi vida, pues es lo que toca. Igual también, fíjate, una anécdota bien bonita. La primera vez que fui a Mese, que estaban los fundadores, las vacas sagradas, Las vaquitas me sagradas. invitaron porque me iban a pedir cuentas y me pusieron una trapeada. Como gremio. Sí, me acuerdo del señor Lizárraga, que era el titular y estaba en cabecera. Y no, esa vez me pusieron como palo de cochino y di la cara y no me acuerdo tampoco qué tema era en específico, pero respondí de una manera que yo me imagino que les gustó tanto que desde ahí me invitaron a participar y desde entonces tuve silla vitalicia, ¿no? Sí. Así inicié en la mesa. Oye, y de ese momento, de los actuales, ¿quiénes estaban aquella vez que tú fuiste la primera vez a Mese? Pues porque los fundadores quedan muy pocos voy a hablar, ya. a lo mejor no les va a gustar que diga de tanto año. Ah, pero, no, entonces no pasa nada. No, pues ya te lo sabes, o sea, estaban en paz descanse todavía don Luis Fernando, la maestra Tala, Juan Carlos Delgadillo, Todavía. Marco Lares, Marco. bueno, Marianita, que ahorita no está, pero Marianita también estaba, Lenguaje. Marianita Escárzaga, ajá, pues Tirso, que ya no está, o sea, Oye, todavía hace Oye, un todavía poquito quedan había. varios, ¿eh? Ujú. Sí. Para los que no saben, AMESE es una asociación de ejecutivos de comercio exterior que tenemos sede aquí en Guadalajara, donde se reúnen muchos profesionistas para tratar temas De relativos a comercio Y exterior. ahí estamos nosotros tres, y yo ahí conocí tanto a Sandra como, Sí. como a Claudia. Oye, Claudia, ¿y cómo brincaste de la iniciativa privada otra vez a la parte gubernamental? Pues bueno, estaba yo en esa firma Pomadosa y muy feliz, aprendiendo mucho, pero resulta que estaban en una expansión nacional y mundial y se les ocurrió mandarme con los de Mercadotecnia de Estados Unidos del corporativo a trabajar en el plan de Mercadotecnia. Salí de comercio internacional para tocar temas de mercadotecnia que me encantaron, fue como una maestría, pero yo ya me quería regresar al tema de comercio exterior. Y en ese momento llegaba Movimiento Ciudadano a la gobernatura y se dio la oportunidad de que yo regresara al gobierno del estado. Nunca pensé en estar en gobierno del estado. Y Halt Trade, que era lo que se me invitaba a formar parte de, lo extinguen y lo vuelven a una dirección general. La intención, y lo entiendo bien, era que costara menos burocráticamente para que más bien el recurso se fuera a la gente. Entonces es hacer más hacia afuera con menos hacia adentro. Y me quedé en el gobierno del estado, en lo que era Halt Trade, haciendo las funciones de Halt Trade, pero desde otra perspectiva muy distinta, sin ser OPD, sin las libertades y el presupuesto que tenía la OPD, pero con un equipo padrísimo y con muchas ganas de hacer las cosas. Entonces ahí regresó al gobierno del estado, que no lo busqué realmente, fue como coyuntural, se dio la oportunidad y bueno, pues era una de mis anhelos, ¿no? Entonces muy padre, porque yo decía, wow, de las 3 cosas que anhelaba, 2 las voy a poder ejercer, y que afortunada, pero México ya no, porque pues se murió, No hay. ¿no? Y aparte de que tu trabajo ya estaría permeando en tu localidad, ¿no? Todo Sí. lo que hicieras en tu estado. Sí, estuvo muy padre, fue una experiencia muy bonita. Los órdenes de gobierno son totalmente diferentes, no es lo mismo la federación que el estado, y se aprende mucho. La verdad es que uno llega con humildad a entender cómo funciona y pues es diferente lo que puedes hacer por la gente en el gobierno del estado en una actividad de promoción. Y justo, construyendo en esa parte del proceso, llegas tú como directora de la Secretaría de Desarrollo de Comercio Exterior en el gobierno del estado, y ahí
¿Cuáles eran las actividades o los principales objetivos que tenías tú como dirección con las empresas jaliscienses? ¿Te llegaste a la posición, te sentaste y cuál era tu chamba? Pues yo llegué a un organismo que se murió, entonces yo ya no podía operar con lo que había construido como Haltrade, y entonces a mí del gobernador me bajan la indicación de que teníamos el objetivo 1 de aumentar el comercio exterior de Jalisco, ¿no? O sea, mueve la balanza comercial, Exportar. a ver si te alcanza el sexenio. O sea, exportar más. Más que importar, claro. 2, el ampliar la base de exportadores. O sea, que hubiera más unidades o personas exportando. Y 3, diversificar mercados, porque diario lo mismo Estados Unidos. Claro. Entonces, lo primero que hicimos fue darnos cuenta cuál era la realidad de los sectores de Jalisco, 22 sectores económicos, de los cuales muchos o no exportan o tienen una inercia muy particular de exportación, como quienes tienen que ver con la industria electrónica, en donde puedes incidir muy poco como gobierno del estado, traen ya una agenda muy, muy propia, muy particular. Pero entonces era cuáles sectores sí son susceptibles de exportación, a donde sí podemos hacer una diferencia e incidir en ellos y cómo están. Y a mí me impresionó, y lo digo abiertamente, cómo un Jalisco podía estar tan atrasado en temas de comercio internacional. O sea, entiendo que somos preponderantemente pymes, pero tú ves las cifras económicas, los marcadores, los registros, las estadísticas, y Jalisco siempre puntero. Y entonces decías, ¿cómo en la realidad dice que somos tan exportadores si hay tantísimas empresas que no tienen ni idea de lo que es exportar? ¿Cómo está la mezcla entonces, no? La segmentación. Lo primero que sucedió fue hablar con las cámaras que representaban a estos sectores y preguntarles, ¿cómo estás en comercio internacional? ¿Cómo está tu membresía? ¿Quieres que hagamos algo? ¿Qué planes tienes? O sea, y la verdad es que no hay interés. No, pues ahorita no nos estamos dedicando a eso, traemos otros objetivos. Yo decía, wow, yo pensé que iba a ser más fácil esto, ¿no? Y bueno, fue pues picar piedra. Estuvimos trabajando estos 6 años pasados en hacer un diagnóstico de las empresas, entender lo que necesitaban para realmente ayudarlas a una internacionalización robusta pues no sé, sostenible. Y también desde la incubadora yo ya había aprendido, también estuve mucho tiempo trabajando con el TEC de Monterrey en su incubadora y desde Fondo PYME en Economía. Yo ya había entendido que primero es la persona y luego es el modelo de negocio, ¿no? Si no, no hay manera. Y entonces no solo me encontraba con un ecosistema, pues, por no decir atrasado, con mucho potencial para crecer en exportación, sino que además la cultura empresarial de nuestros jaliscienses, que era lo que a mí me tocaba, pues requerían de un apapacho, de un fomento importante. Entonces, dimos mucha capacitación, mucha formación. Estos trajes a la medida permitían que a lo mejor tú, con tu empresa, tu persona empresa, tu actividad física o tu persona jurídica, ya traían capacitación, pero a lo mejor necesitabas etiquetado, certificaciones o alguna norma, ¿no? Ya ahí entrábamos contigo. Tú a lo mejor ya traías todo esto y nada más necesitabas ubicar el mercado idóneo para que pudieras recibir ese apoyo específico para irte a hacer la promoción internacional. Y luego era el que tradicionalmente ProMéxico, Bancomext, ponían como los eventos internacionales y los estados nos subíamos a esas plataformas. Los estados no desarrollaban plataforma propia de promoción internacional. Cuando yo llego, pues ya no había ProMéxico. Entonces era, pues tú aviéntate tu pabellón México-Jalisco y aviéntate tu agenda de misiones comerciales, porque si no, ¿qué creen? El 90% de la gente lo que quería era irse a Estados Unidos. Si yo hubiera dejado los recursos a libre petición, la verdad es que la gente siempre pedía a Estados Unidos. Nunca íbamos a lograr una diversificación de mercado, ni íbamos a poder incidir en los objetivos que me dejaron como tarea en el sexenio. Y más en momentos como estos, en los que los empresarios necesitan diversificar mercados. Entonces, entiendo que cuando entras te presentas una fotografía en la que a lo mejor la visión del gobierno no estaba alineada con las necesidades del empresario, ¿no? O el empresario tenía ese temor de exportar hacia destinos
que no había explorado anteriormente y ahí estaban ustedes trabajando para generar la acción, ¿no? Es que imagínate, totalmente entendible. Estás en el día a día operando, inmersa en lo que te toca. A veces no tienes ni el tiempo ni los recursos para voltear a ver otro país o otro mercado. A veces con lo que tienes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Pues lo que tenemos al lado, lo que tenemos trabajado, o que el compadre o el amigo o el primo, o sea, eso es lo que menos miedo te da, el cambio da miedo. Entonces, tú dile a un empresario que tiene todo el potencial, que tiene las características, vámonos a venderle a los árabes, te va a decir, no, pues estás loca, o sea, ¿no? Y era lo que Está nos pasaba. lejos. Está bien lejos, hablan bien raro, comen diferente. La verdad es que, no, pues, parece broma, pero es verdad. Entonces, el poder convencer a las empresas, a las personas, vámonos a Japón, vámonos a China, vámonos a países árabes, solamente se podía lograr si tú les dabas ese acompañamiento, les ponías el remedio y el trapito, dicen en mi pueblo, ¿no? Por eso las agendas del Pabellón Jalisco tan específicas, porque si no, íbamos a seguir con Estados Unidos y con, o sea, Canadá tal vez entonces, un poco. pues no, fíjate Ni que casi tanto. no van tanto a Canadá. Europa muy lento el sexenio pasado, pero entonces, pues era apostarle y capacitarlos y traernos a las cámaras propias y que perdieran el miedo. ¿Qué te puede ayudar a dar un paso distinto? El conocimiento, y yo pienso que el ir en equipo. El ir en equipo, el no sentir que estás solo con esa proeza, que es una proeza, creo que es importante y tratamos de hacer mucho eso el sexenio pasado. Soy una convencida del capital semilla. La labor del gobierno debe ser el incidir en aquellas actividades que nadie te ayuda. Ejemplo, yo quiero poner una empresa, nadie me ayuda con dinero a poner una empresa y yo es donde más necesito a lo mejor un empujón porque estoy tratando muchas veces de tener un empleo para sobrevivir y entonces en paralelo emprender. Entonces, en ese tipo de actividades, porque mira, hay mucho financiamiento, ¿no? Pero financiamiento, ¿sabes? Pues mejor le pido a mi tía Es o la a lana, mi mamá no es el prestado. cómo, claro. O sea, si el gobierno no incide en esas actividades que nadie más hace, creo que ahí estamos perdiendo una gran oportunidad para hacer algo que sea un efecto tangible para los ciudadanos, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en eso y bueno, fue sembrar realmente. Cuando ustedes se sentaban y decían, viene el pabellón, viene una feria en Japón, en China, etc., ustedes como, digamos, como ente gubernamental e interesados genuinamente en que los empresarios jaliscienses fueran a exportar y diversificar su mercado de exportación, ¿qué hacían? ¿Cómo? Yo tengo la duda de cómo era ese proceso. ¿Vamos a ir? ¿A quién invitaban? ¿Cómo cascadeaba la información? ¿O se puede saber o no se puede saber? No, claro que se puede saber. Todo es público. Para empezar, en el gobierno solo puedes hacer lo que tienes permitido. Eso es bien importante. Los ciudadanos, si no está prohibido, está permitido, ¿no? Dice. En el gobierno no. En el gobierno solo puedes hacer lo que está escrito, lo que está permitido. Y entonces teníamos unas líneas de acción muy claras. Así me impusieron la operación. Cuando yo llegué debía de atenderse 4 mercados y tenía este equipo que me apoyaba con estas 4 divisiones del mundo y lo que nosotros implementamos libremente como una propuesta al gobernador fue permíteme tener como un modelo de operación replicable, idéntico en todos los mercados, de tal suerte que el pabellón Jalisco fuera idéntico en países latinos, que en países árabes, que en Europa o en Asia. Y el empresario supiera que cuando llega a un pabellón Jalisco, le toca llegar a vender bonito. No se va a preocupar por todo lo demás. Ya se preocupó antes por aplicar al recurso, claro, por capacitarse, por tener las credenciales para poder estar ahí. Pero una vez llegando al pabellón Jalisco, ya sabe cómo funciona y entonces se dedica a vender y se despreocupa de lo demás. Para eso estaba Jalisco, ¿no? Y eso lo trabajamos en los 4 mercados que teníamos que atender. Igual agenda de misiones comerciales. Era un producto idéntico para los 4 mercados. Entonces estuvo muy padre porque los empresarios aprendieron cómo funcionaba este tema. La intención era que primero explotaras un mercado antes de pedirme ir a otro. O sea, primero llega un mercado, vende o date ahí. cuenta que no pudiste vender por algo
concreto y entonces muévete, ¿no? No estés picando por todos lados. La verdad es increíble, pero teníamos que salir a buscar a las empresas. O sea, uno pensaría que nos buscan. van a llover solicitudes Claro, para yo ir al pensaría mundo. eso. Que va a haber mucha competencia, ¿no? Llueven solicitudes para que le des recurso para lo que ellos quieren, que normalmente son cosas que tienen que ver con una actividad específica hacia Estados Unidos o equipamiento Sí, o activo alguna fijo a lo certificación. mejor. Pero esos grandes logros que buscaba Jalisco para de verdad diversificar mercados o hacer algo distinto, tenía que ser un eje rector gubernamental. No había forma de que fuera distinto, ¿no? Entonces, primero, pues hay convocatorias, los programas públicos tienen reglas de operación de los cuales no te puedes salir y estas convocatorias son para todos, tienen las reglas del juego de cómo puedes participar, quién califica para eso y a qué te vas a hacer acreedor. Y entonces tú, una vez que lanzas la convocatoria, recibes las solicitudes y hay todo un proceso legal, transparente, en donde se selecciona a la gente. Normalmente es primero en tiempo, primero en derecho y se va agotando el recurso y bueno, pues los que aplicaron, ¿no? Y esa gente, además de aplicar como debe de ser, se compromete a entregar los documentos que sean fehacientes para que tú veas que cumplieron los objetivos que prometieron y que tenía como causa final esta convocatoria, este programa. Entonces, esto es una maquinita que funciona siempre así. Incluso ahorita, este nuevo sexenio, aunque es otro gobernador y otro equipo, finalmente funciona Mismo igual. proceso. Así son los programas públicos. Y eso le da mucha certeza al ciudadano y al funcionario. Oye, Claudia, pero ¿dónde, o sea, los que nos están viendo, dónde pueden acceder a ese tipo de convocatorias? ¿Cuál es el perfil de las empresas que pudieran ser beneficiadas? Porque a lo mejor muchos piensan, no, es que esos recursos ya están destinados para Están ciertas amarrados, empresas. claro. O ¿cómo pueden ellos saber que son candidatos? Porque yo creo que todo mundo, por el desconocimiento, yo desde que llegué a Jalisco me he dado cuenta que hay mucho apoyo para los empresarios, para las mujeres que son cabezas de empresas, pero ¿cómo acercarse para poder concretarlo, no? Mira, hay programas en los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, y en todos los estados de la República. Normalmente los primeros 3 meses del año están preparando estos programas y como por ahí de marzo salen casi todos los programas, al menos municipales y estatales. Mi recomendación es, en donde quiera que nos escuchen, que se acerquen a su Secretaría de Desarrollo Económico de su estado, de su municipio, que pregunten qué va a haber, en qué fechas, cómo pueden aplicar, que socialicen lo que traen como actividad. Eso es bien importante porque así es como tú puedes realmente tener ese acceso y entender de qué se trata. Muchos de los rechazos cuando tú aplicas a un programa público son porque las personas no leemos, no ponemos atención. Es en general, es increíble de verdad. Te digo, el récord de bateo también en gobierno del estado, cuando yo llegué era impresionante porque las personas no leemos y hay filtros jurídicos y hay cosas inamovibles que se tienen que calificar sí o sí. Entonces, si te están pidiendo que pongas un recibo de tu domicilio de tales características, si te están pidiendo una foto de tales características, si te piden tu acta constitutiva, y tú crees que si no la pones, tenemos la obligación de autorizarte un programa, no podemos. Que no me la volviste a pedir. No, aunque yo quisiera, o sea, si yo los ayudaba omitiendo algún requisito, la que se va al bote era Eras yo. tú, Sí, totalmente. porque Entonces, tienes ya que está cuidar muy establecido. bien el recurso Ajá. que vas a destinar a los programas. Exacto, porque es el dinero de todos nosotros, los que estamos Totalmente. ahora yo ya aporto, ¿no? Totalmente. Oye, Claudia, y va a sonar tal vez muy obvio para mucha gente, pero de lo que Jalisco produce, ¿qué es lo que ustedes como secretaría o como Dirección de Comercio Exterior de Jalisco veían más, oye, apóyame, oye, o que le veían más potencial de apoyar? Los que siempre están muy listos, alimentos, bebidas, todo lo que tiene que ver con mueble, joya, o sea, lo que es moda en general, están siempre muy organizados, están muy activos, sin importar si es una empresa, una persona empresa o si es una micro pequeña empresa. Nosotros apoyamos a todos los tamaños. La verdad es que al principio se me pidió que no apoyáramos grandes y yo me peleé.
Yo decía, a ver, no, los apoyos son democráticos. Pero es que tú, ¿por qué le vas a ayudar a una empresa grande que no necesita? Precisamente porque a lo mejor, si yo le ayudo Va a generar más recurso. para que pueda tener su certificación OEA. ¿Trae más líneas de producción? Sí. Exacto, Más un empleo. OEA que le pueda ayudar, Claro. que a lo mejor ahorita no lo tenía como prioridad y lo tiene, le va a generar un chorro de negocio y entonces así voy a lograr el objetivo de la exportación, ¿no? El aumento. Y además creo firmemente en este tema de lo democrático. O sea, es como si yo volteara y dijera, ¿cómo a un micro le voy a ayudar si se va a tardar años en poder estabilizar una exportación, ¿no? Claro. Pues no, en Tu algún proceso momento era se otro, tiene que claro. esperar, que empezar. Totalmente. Entonces, la gente se desanima porque le rechazan, pero a lo mejor hay muchas personas en los mismos gobiernos que te ayudan y que te capacitan para que puedas aplicar correctamente. Oye, Claudia, si te decimos Galardón Jalisco a la exportación, ¿qué viene a tu mente? Híjole, pues primero unas mesas en donde nos juntábamos los evaluadores, cuando todavía no teníamos ni sistema y todo lo hacíamos ahí en una hojita de papel juntos, nos peleábamos y nos desgreñábamos. Pues no sé, cosas muy, muy lindas. Nos unía ese amor por dar visibilidad a estas grandes empresas, grandes digo en su trabajo, no por su tamaño. Siempre convencidos de lo que esto hacía de bien a México, ¿no? Si yo muestro qué están haciendo las empresas que tienen estos logros, o sea, estas exportaciones, indirectamente estoy motivando a todos aquellos que están en ese camino. La cadena. Era increíble cómo un premio que no es económico podía tener tanta fuerza, y es porque se creó con el corazón, con esa intención de premiar o de reconocer a la gente que hace posible que esas empresas brillen, ¿no? Porque realmente el galardón lo hacen las personas. Es que al final ya es como una estrellita en la frente y eso te motiva. Ahora que nos tocó estar presentes en la última que te tocó entregar el Galardón Jalisco, y ves a las empresas de producción, de logística, todos los que tienen que ver en esta cadena de comercio exterior, y dices, o sea, qué padre y dices, no tiene que ser una empresa tan grande, Claro. cualquiera puede participar y la elección es completamente transparente, y eso habla bien del trabajo que hacen las personas que están en el gobierno de los estados para subsanar esa parte que a lo mejor nos está haciendo falta en el gobierno federal, ¿no? Sí. Fue un logro. La verdad es que mantenerlo vivo este sexenio pasado no fue sencillo. No es una prioridad el invertir en algo que como gobierno, que no es realmente una política pública, pero el transmitir a los jefes que eso era importante porque era una motivación que en esos tiempos era importante mantener después de una 4T que vino a quitar muchas cosas que tenían que ver con un fomento al comercio exterior, era vital. Entonces insistimos mucho en que no se perdiera este ejercicio, y además logramos dejarle a Jalisco un sistema propio que no dependiera de nadie, del Premio Nacional, ni de Claro. ningún externo, sino que Jalisco tuviera su propia plataforma para que se facilitara que se siguiera dando. No sé si se va a seguir dando, pero al menos se dejó todo para que así fuera. Toda la estructura. Algo que a mí me llamaba mucho la atención, lo vi la primera vez que participé, especialmente en la segunda, es como dijo Sandra, es ver cómo esa interacción entre la compañía de logística, la compañía pequeña, la mediana, la grande, las universidades, ver a las universidades motivadas, a sus rectores, a sus directores, era la oportunidad que tenía el mundo del comercio exterior, tanto en la práctica como en la teoría, pasando por toda la gama de colores, vernos juntos. Y yo te voy a decir, ese día te veías espectacular entregando ese galardón. Y yo tengo que contarte que Vladimir, cuando ganó su galardón, él no se lo llevó a la empresa luego, él dormía con él durante meses hasta que casi se lo arrancaron de, oye, Bueno. este es de la empresa, no es tuyo. Oye, yo tengo que decirles una neta. La verdad es que yo no disfruté ese sexenio estando como gobierno, porque nunca quedas bien. Es súper pesado, complicado. es terrible, porque las empresas tienen la ilusión de ganar y tú quisieras que Sí. ganaran todas, pero no se puede. Y entonces yo les decía que yo me mantenía al margen, yo no tenía nada que ver con la ejecución del Y concurso. es verdad, no tiene nada que ver. Sin embargo, chicos,
Sí, perdí algunas amistades en el sexenio. La mía no la perdiste porque No, yo perdí porque tú eres 2 grande, veces. Porque tú eres grande, eres un hombre que sabe el trabajo que está haciendo y la empresa que te... Pero que dijiste, te... esta es la última vez que Gracias. participo, Pero si no la gano ya no. verdad, se mueven los egos y Es se que- mueven no, cosas sí. que ahí aparte muy es fuertes. un desfile ese día Es que y todo el mundo es quiere ganar. espectacular. Es A como ver. los Óscares. Es como tú dijiste, Sandra, es la estrellita. ¿Y por qué? A ver, para quien no sepa, yo no gané el Galardo, lo ganó la empresa en la que laboro, pero claro, con la gestión de un equipo de mucha gente, porque te auditan, van un grupo de evaluadores, como bien dice Claudia, y revisan procesos de P a donde exportas, cuánto exportas. Eso es algo muy padre porque te ayuda a hacer una introspección tú como compañía y darte cuenta la capacidad. Ah, mira, exporto a 22 países. No me había sentado a poner atención. Pero a ver, volviendo al tema. Entonces, yo la primera vez que perdimos, como que no ganamos, mejor dicho yo, bueno, ni modo, decir a los directores de la empresa, oigan, bueno, Vladimir, Aparte en un bueno. momento terrible. Es Claro. terrible porque estás ya en la fiesta y entonces ahí es donde te vas a dar Ay, cuenta no. con el jefe al lado Que no o ganaste. con tu equipo al lado que no Claro. ganaste. O sea, yo me pongo en sus zapatos. Yo cuando fui a ¿quién la fue? fiesta y la primera vez que fui a la final y que no ganamos y que me senté en la entrada, dije, y se paraban a ganar, los que estaban allá adentro, dije, bueno, está bien, pero ya en esta última, 2024, que nos sentaron enfrente, dije, ah, mira, posiblemente este año ganemos. no, estuvo, sí, es estuvo muy espectacular. fuerte. Y claro que te Ay, entendemos no. de que no vas a quedar bien con todo mundo, pero tú no evalúas. Evalúa un equipo de profesionales en comercio exterior capacitados. Oye, Claudia, hablando ya del acompañamiento que que le diste en su momento a las empresas para ir a ferias internacionales y todo esto, ¿alguna anécdota que te haya pasado? Porque así como pierdes amistades, Varias. yo me imagino que también Ganas. ganas amistades porque te toca vivir esos momentos en los que vas a un país extranjero, convives con la gente mucho tiempo en la planeación, en todo. Mira, primero, yo era la mala del cuento. Ah, siempre, Porque Claudia. no sabes qué feo el ver un pabellón de México vacío. Eso le pasó mucho a ProMéxico. Esas eran críticas importantes a ProMéxico y yo me di a la tarea de que no nos fuera a pasar. Entonces tenían un reglamento de feria y exposición en donde firmaba por la vida del Osito Bimbo que tenían que estar en su booth todo el tiempo y que si querían irse 2 personas por si el baño, por si la comida, por si la cita con el cliente, ¿no? Entonces de entrada yo los traía cortitos porque el primer pabellón que fue en Perú, que nos aventamos del sexenio, venían como con malas mañas, no voy a decir los nombres de las empresas, pero de 10 booths, 3 no me llegaban. O llegaban tarde o no llegaban al booth. Entonces, pues la verdad, a mí íbamos de Sedeco y nos poníamos ahí en el booth como a atender y que no se viera ese Es espacio. mi chamba, No ¿no? falta, Vende por mí. Pero la verdad era como, a ver, tú firmaste un reglamento, o sea, es importante que estés presente. No, pero que estaba con un cliente, pues citas a tu cliente después o te traes a otro colaborador de la empresa porque tú tienes un compromiso con Jalisco y con los que vienen también que están haciendo las cosas bien. Entonces me tocaba esa labor de ser ese policía, Claro. pues que cuidara el correcto funcionamiento, cara ¿no? también. Y fue la única, creo que fueron de las pocas veces que me pasó, pero de cosas bonitas. El que voltearan y dijeran en cualquier idioma, México, o sea, sí está México, porque perdimos los mejores lugares de las ferias internacionales. O sea, México siempre tenía de los mejores espacios en los pabellones internacionales de las mejores ferias. Cuando se va a ProMéxico, pues donde me alcanzaba, y las ferias me daban hasta atrás a veces. Cerca del baño. Entonces, pues ya sabes, arriba, el letrero, y al principio no me dejaban más que dijera Jalisco, pero pues me ponía la piel y yo decía, ¿cómo que nomás Jalisco? Pues me van a México regañar, también. pero le voy a poner México. Y pues de repente ya estaba México ahí. Y era una satisfacción ver a la gente, a los extranjeros que decían, México sí vino. Y decíamos, claro, o sea, estamos representando a todo el país, no solo Jalisco, ¿no? Y fue una oportunidad muy bonita de rescatar lo que se perdió, porque sí se perdió. E invitar a otros estados a que se animaran. De los estados de la República, yo te podría decir que 5 son los que estuvieron haciendo alguna actividad de promoción al comercio exterior. O sea, 5 de todo México. Y todo lo que tiene México para Muchísimo. llevar al extranjero. ¿Cuáles son las principales ferias
a las que Jalisco participa o a las que participó durante... Pues es que depende del sector, porque por ejemplo, bebidas tiene como las estrellas, ¿no? El Barco en Berlín o en Nueva York, alimentos y bebidas tiene Foodex Japón, tiene Anuga, tiene Cial París, o sea, como que cada sector tiene la feria insignia o la importante que es a la que vale la pena atender. Y como eran pocos recursos y nosotros teníamos oportunidad de poquitas actividades como gobierno, pues sí teníamos que cuidar el elegir. ¿Cómo elegíamos? La cámara o el sector nos decían a cuál querían ir. O sea, realmente ellos nos marcaban la pauta porque ellos son los expertos y para ellos trabajábamos. Entonces, yo les decía, Japón o Anuga, no, o sea, Alemania, no me alcanza para los dos, ¿no? Escoge. O en países árabes, pues mejor vamos a misión comercial específica porque los pabellones y a las ferias no las conocemos mucho. O sea, platicaba siempre con las empresas y con las cámaras porque pues era nuestra obligación y era la manera correcta. Siempre trabajamos en sinergia con las cámaras, todo el sexenio. Íbamos juntos a los pabellones, íbamos juntos a las misiones. Estoy convencida que es la manera correcta de trabajarlo. Sí. Oye, Claudia, nos pueden faltar 3, 4 episodios, pero sí nos gustaría preguntarte antes de despedirnos, ¿cuál ha sido tu experiencia impulsando o desarrollando este hub logístico de Jalisco? Que también sabemos que es algo que tú has venido impulsando bastante en el estado. Sí, mira, pues muy feliz, la verdad es que ha sido una siembra. Jalisco tiene todo para ser el hub logístico de México y hay muchos elementos que se unen, como el de la iniciativa privada. Todos estos actores de logística y operación aduanera son importantes, pero sin lugar a dudas como que la cereza es la sección aduanera de Acatlán de Juárez, ¿no? Que se habla muy poco de ella por muchos motivos, porque no tuvimos apoyo del gobierno del estado, porque incluso tuvimos iniciativa privada que nos bloqueó, cambió el gobierno federal, o sea, de ser SAT pasó a NAM y volvimos a repetir todo. O sea, fue una labor bien fuerte, pero creo que si lo logramos vamos a ser un ejemplo no solo de México, sino de América, en el poder tener una estructura y una plataforma unificada que permita alcanzar los niveles de conectividad que tienen pues las grandes potencias de logística como un Dubái, como un Singapur, como un Shanghai, ¿no? Etcétera. Pero creo que eso fue la gran labor de mi sexenio, pues sí, como que lo que más me enorgullece, porque además como gobierno no se atendía la logística, por ejemplo. O sea, no había apoyos para logística, no lo tenían en la agenda el gobernador, no lo tenía en la agenda yo. Junto con la gente pues de desarrollo económico lo pusimos sobre la mesa y ahora ya hay apoyos específicos para la logística, para la operación aduanera, para pagar a la gente aduanal, para este tipo de certificaciones especiales, para equipar un transporte que sirve a la exportación. Eso no existía. Entonces, el que me permitieran que ahora se pusieran en el programa público o en la cartelera fue una labor de la que me siento muy orgullosa, la verdad, muy contenta. Y por ejemplo, para quien no sepa qué es digamos, hub logístico, ¿cómo pudieras resumirlo para que la gente lo pudiera conocer más? Es un programa en donde se unió la voluntad del gobierno federal, estatal, de la iniciativa privada para poder tener un inventario de todos los actores que hacen el comercio internacional. Y, por ejemplo, tenía la conectividad o la infraestructura de las telecomunicaciones o del transporte en sí, tenía los nodos aduaneros, como en este caso la aduana de Guadalajara, la sección aduanera de Acatlán de Juárez, lo que era el ferropuerto que ahora ya no está. Teníamos todo lo que es digitalización, la modernización a través de un visor logístico, por ejemplo, que es como un repositorio, un directorio de todos los actores de comercio exterior y logística, programas públicos segmentados, dirigidos a la logística y al comercio internacional como tal, como subsidio. Entonces fue una serie de apoyos que al día de hoy desconozco si existen en el gobierno del estado de Jalisco, porque ya estoy muy separada del tema, pero se articuló de tal suerte que se pudieran generar más parques industriales, más programas de fomento, recintos fiscalizados estratégicos, conectividad con ferrocarril, el corredor con Manzanillo, el corredor con Nuevo Laredo, que son nuestros abastecimientos naturales para Jalisco.
toda esta actividad específica durante 6 años. Oye, Claudia, yo tengo 2 preguntas antes de que te nos vayas, y no quiero que te nos vayas sin que nos contestes estas 2 preguntas. Una de ellas es, ahorita hablabas de Shanghái y tuviste la oportunidad de estar en la Feria de Cantón hace algunas semanas. Cuéntanos cuál fue tu experiencia. ¿Vale la pena ir a la Feria de Cantón? Ay, bueno, pues estoy enamorada de China. La verdad, somos tercer mundo, muchachos. Les digo que ni modo, no hay de otra. Hay que hacer mucha talacha para poder rescatar lo que hemos perdido en un sexenio. Las cosas como son. Ya puedo hablar abiertamente de estos temas. China está imparable. Espectacular. Increíble la manera en cómo cuando hay un gobierno que de verdad es propositivo, organizado, claro, con un eje rector específico y además impositor en el buen sentido, todo se alinea, ¿no? No solo con China, lo vemos con muchos países, pero China trae una inercia desde la forma en la que las personas entienden lo que están haciendo como algo importante dentro de la cadena de todo ese proceso, las industrias, la preparación de los estudiantes, las plataformas, la tecnología, o sea, las ciudades que me digas del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, la ciudad que me digas se siente ya antigua. Aparte, nada comparado con, o sea, nosotros tuvimos la oportunidad igual de andar en China, los puertos, la modernización de los puertos, que tengan una isla que es exclusivamente para despacho aduanero, dices, es una infraestructura gigantesca. Pero ¿cómo estuvo la participación de México en esta feria? Cantón, bueno, nosotros fuimos como empresa privada, no había un pabellón México. De hecho, son pocos los mexicanos que están participando actualmente, es una pena. Pero nosotros estamos en el pabellón de empresas prestadoras de servicios. En ese momento me tocó representar a una empresa que es un consorcio de soluciones de comercio exterior. Y además de que íbamos a comprar mercancía o a hacer negocios propios del grupo, íbamos a ofrecer plataforma de servicios a terceros. Y la verdad es que fue increíble el orden, la manera tan práctica de hacer los negocios. Las barreras del idioma se rompieron con la tecnología. Toda la gente súper cómoda porque no me importa que no me entiendan, me van a entender porque hay tantos elementos de los que me puedo valer en China para que se preste esta comunicación. El gobierno te ayuda mucho, te facilita el que se haga negocios y la gente va a eso. O sea, no pierdes el tiempo. Vas a ver en qué podemos hacer equipo y a lo mejor yo venía a A, pero tú me explicaste algo que veo que es una oportunidad B y la agarro. O sea, de China no te regresas con las manos vacías. Es increíble. Y lo que te cueste estar ahí es una inversión. O sea, si la gente se atreviera a ir a vivir más de una semana los negocios allá, créanme que va a ser como un diplomado, como una capacitación express que te permite una internacionalización muchísimo más estratégica. O sea, sí o sí hay que estar en China si estamos como internacionalistas, ¿no? ¿Tú recomiendas seguir volteando a ver a China a pesar de los aranceles, a pesar de las políticas económicas? Es una oportunidad de negocio. Es que mira, yo creo que cada industria tiene sus objetivos y tiene su país al cual voltear, ¿no? Habrá muchos sectores a los que no hace sentido estar yendo a China y son pocos los recursos y entonces de tiempo y económicos, entonces los quieres aprovechar en otras cosas, en otros países, en otros destinos. Pero como ejecutivos, como profesionales, como actores del comercio internacional, hay que estar en China, hay que ir a China, hay que sentirlo, vivirlo. Eso es un hecho. O sea, sería parte obligada de una carrera de comercio internacional, ¿no? Vladi, ¿le puedo hacer la otra pregunta? Sí, adelante. Ya te robé, no te lo desconecté, pero te ando robando. No, Oye, yo estoy escuchando. Yo quiero saber, ahorita hablabas de tu ser como mujer en el mundo del comercio exterior. Un consejo para las mujeres, porque es un camino difícil, pero lo que dice Vladimir es cierto. Hemos tenido muchas invitadas mujeres que han estado aquí con nosotros y no la han llevado fácil y han ido abriéndose camino y camino que ha ido dejando espacio para que otras mujeres vayan, abriendo brecha para que otras mujeres vayan caminando sobre esa misma línea. ¿Qué consejo le darías a tu yo
de hace 25 años Eso está bonito. que pudiera impactar a lo mejor en una forma distinta de hacer las cosas o de, oye, prepárate porque spoiler Viene alert, esto, te puede pasar claro. esto. Creo que a lo mejor me hubiera gustado ser más asertiva en la forma en la que llevé muchas luchas. Luego las de tráfico y logística tenemos fama de ser como bien enojonas, pero Que se defienden. entre el estrés y muchas cosas que tienes que hacer que sucedan, creo que me hubiera encantado tener herramientas para esa inteligencia emocional ahora tan de moda, que en esos tiempos no teníamos tanta Los posibilidad. soft skills famosos. Yo tuve que ir creciendo esa parte a trancazos, la verdad. O sea, en un mundo donde los hombres mandaban totalmente y donde de verdad si tú querías que las cosas sucedieran, tenías que propiciarlas, abrir el espacio. Por eso estudié leyes, porque yo decía, ¿de qué manera puedo realmente con la ley en la mano? Ya ahí ya no va a haber manera de que no se logre algo, ¿no? Entonces creo que me hubiera encantado tener mucho más inteligencia emocional y saber qué luchas valía la pena y cuáles no. Elegir tus batallas. Elegir Así tus es. batallas. Y eso es importante y eso nunca va a pasar de moda. Digo, evidentemente y afortunadamente ahora el tema de la inclusión y la diversidad está mucho más, digamos, a la mano, al alcance. Sí. Aún falta camino, me queda claro. Pero creo que es bueno que poco a poco vemos mucho más liderazgo femenino, cosa que es bastante... Aparte de nuestras casas, donde la mamá normalmente, la abuela son como las cabezas de la casa, pero faltaba en la parte de la parte laboral, donde también decías, bueno, también faltan esas mujeres aguerridas, no solamente que sean reconocidas porque son dirías tú, las perruchas del proceso, porque también es cierto, si una persona de tráfico no se defiende... Pasan encima. Te pasan por encima de que me urge, sí, pero me urge más a mí, etc. Un gusto y un placer tenerte por acá, Claudia. Gracias por Ay, acompañarnos. no, al contrario, Una al plática contrario. muy Y esperamos que no sea la primera, la última una vez. segunda Encantados. parte, ahora que estás del Ya lado que agarre acá más con confianza, nosotros. ya les cuento más netas. Sí, no, que estás ahora en la parte... Las aduaneras, tengo Sí. muchas aduaneras. ¿Sí? Bueno, sí. segunda parte entonces con Claudia. Síganos, recuerden, en todas las redes sociales. ¿Estamos dónde, Sandra? En Spotify, en Amazon Music, en estamos Apple en Apple Podcasts, TikTok, estamos en Instagram, TikTok, Facebook. en YouTube, si nos quieren ver acá con los outfits. Vestiditos y peinaditos. Bueno, a veces sí, peinaditos, a veces no. Vestidito siempre, peinadito a veces. A veces sí. Pues muchas gracias por todo, Claudia. Gracias, Vladimir. Y síganos en Aduanetas. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Teníamos agenda de negocios y queríamos ir a Londres por un festival que hicimos de bebidas alcohólicas. Y entonces siempre era como la feria y una agenda de negocios. Yo trataba de optimizar pues la ida y el gasto. Entonces, pues las sedes diplomáticas son nuestras casas, ¿no? Pues Las sí. de embajadas. Sí, Entonces, sí. pues avísenle a la embajadora que necesitamos que nos ayude con un espacio porque no tengo dinero para pagar un hotel ni nada. ¿Y se unieron en la embajada? Obviamente con todo el protocolo y con todas las... ¿Colchones inflables o cómo? Pues Oye, sí, ¿lo lograron? nos ayudó. Quitó los muebles de la embajada para que hiciéramos las B2B. Y pasa la mujer. Ola de calor histórica en Inglaterra. Cuando nunca. No tienen las casas aire No hay acondicionado. Hagan de cuenta como ahorita 35 grados. Todos hechos bolas en sus mesitas, en las B2Bs, en la sala, en el comedor y en el mezanín de la embajada. No, pues córrele a comprar ventiladores y aguas, o sea, comprar hielos, porque se me van a morir los empresarios y los compradores no van a querer venir. No, ahí traíamos a la embajadora Con mayor razón, ayudándonos. margaritas frescas para ¿Te todos. imaginas?
Para vender harto Sí, tequila. muchas cosas, pues es que en Y ahí 6 no tenía años, Jalisco casa. Me acuerdo que en Estados Unidos en tenían, en ¿verdad? Estados Unidos, en Chicago y en Los Ángeles. Tienen sus lugares, como sus embajaditas Sí, como estado, sí, ¿verdad? sí, Oficinas de representación. pero pues en el mundo no, entonces No, pues ya no. sabes, Que nos la operamos presten en la de pa'l Nueva verano. York, operamos en la de Los Ángeles también hicimos muchas cosas, operamos en la de Dubái, operamos en esa de Londres. Puro calor. A todos los hacíamos que nos prestaran las instalaciones porque pues no teníamos lana para estar pagando Te conociste lugares. todas las embajadas. Me conocí las más que pude porque nos Oye, en esa poníamos embajada te agarraron de bajada. Sí, sí, no, hombre, ya nos queríamos encuerar todos. Para vender más rápido. Pretextos. Otra también, estábamos en Montreal, en B2Bs, en un salón muy bonito que tenía el consulado, y en eso a todos los celulares al mismo tiempo. Tú, alerta, 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 alerta. Y nosotros, ¿qué está pasando? Ay, ¿me estás grabando? Aquí nunca para la cámara. Y entonces, alerta, alerta. ¿Y qué está pasando? No, pues alerta de tromba. Uy. ¿Cómo que modernos? O sea, ya todos los celulares nos avisaban Alerta. que iba a haber una tromba. Como más o menos a qué hora es la tromba. Pues como en 1 hora. Alcanzamos a terminar las B2Bs. Órale, ustedes tranquilos, síganle. Al Y cabo que en 1 eso hora empieza, todavía tenemos se tiempo. empieza a poner negra la calle, porque hace cuenta que estamos a pie de calle y con los cristalotes, entonces veías hacia el cielo. No manches, se está poniendo negro, se me hace que sí va a venir bien gacho. Y justo a la hora que nos tenemos que salir de aquí del consulado, y en eso, alarma Bajen las cortinas para que no se den de cuenta. todo el edificio, alarma, incendio, tienen que evacuar. Y temblor al mismo tiempo. Es un simulacro. No, vámonos todos, se está incendiando el edificio. A salirnos todos venía la tromba y yo decía, mi madre, no nos podemos mover de aquí medio hay un techito, pues todos háganse bolita porque ni a dónde moverte. Nos vamos a empapar, pero pues ni modo, se está quemando el edificio. Llegaron los bomberos, guapísimos los bomberos. Así, no, hola bomberos. Yo quiero Y ser en su asistente. eso no podía faltar, amigo. Oye, La cumbia. que vengan los bomberos, que está y yo, El ¿qué mexicano, está pasando? siempre. Volteamos todos los mexicanos. Llegó Yuri. Alguien traía su bocina. ¿No era Yuri? ¿Quién era? Ajá, Sí, era Yuri. pusieron la música, armaron la fiesta, No, que no, la no, tromba. no. Que... Y dijeron, y ahora un temblor para cantar la de donde te agarran. No. O sea, yo decía, ¿qué hago? México mágico. Pues ya fluyo. O sea, ya ni modo. Mientras no se me queme nadie ni se me arrastre la corriente a alguien. Así, pachangón en la banqueta. Gracias a Dios la tromba no. Dije, no- ¿dónde está no la señora llegó? de las tortas ahorita? Que se necesita. Ahí sí hacía ¿Dónde está falta. ahorita que se requiere? Pásense todas las muestras. Sí. No, ahí veían las muestras pasar de shots y de botana. Nunca faltó. El shot y la botana nunca Quesitos y faltaron. los ates mexicanos. Sí, no, aventuras muy, muy padres, la verdad. Fue la primera vez que una empresa, bueno, en este caso era un estado, que no fuera Rolex o Mercedes-Benz, tuvo un espacio en la Fórmula 1. Estuvimos ¿En qué 2 ciudad? años consecutivos en Montreal con un Montreal. stand de Jalisco. El primer viernes y ya habíamos vendido 1,200 litros de tequila. Borracherón en ese gran premio. Estuvo padrísima esa oportunidad porque el tequila ya se fue vendido a Canadá. O sea, todo lo que llegó a Canadá ya lo había pagado el gobierno de Canadá. Entonces, estuvo padrísimo. Imagínate, ¿dónde están los del estadio? De las gradas de la Fórmula Claro. 1, ¿verdad? No, estuvo muy padre. Tenemos anécdotas muy bonitas, la verdad. Pues hay que buscar parte 2. Una parte Sí. dos de Salud, puras chicos. anécdotas. Salud, ahora sí me echo ya mi traguito y al cabo que sí me da Gracias, si me da Claudia. la corredera ya no importa. Me está dando más ganas de ir a la de Dubái. Ay, tienes que ir a eso.